Saludos para todos ustedes, hermanos, amigos. Gracias por acompañarnos, por hacer parte de esta familia y por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hablemos de temas que son muy cotidianos en nuestra experiencia como adventistas del séptimo día. Quiero plantearles algunos, problemitas bíblicos que encontramos muy regularmente. ¿Qué es la ley de Cristo? Esta es una pregunta que a veces nos la contrastan porque la gran mayoría de los cristianos predica que la ley de Dios ya está abolida, que no tenemos nada que ver con ella. Repetimos frecuentemente que era para los judíos, que era ley de Moisés, que los gentiles, los no judíos como nosotros, no tienen nada que ver con la ley de Dios. Que ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos, que ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿Será que la ley de Cristo sustituye la ley de Dios o qué es la ley de Cristo? Pero vamos a ver un poco sobre este tema. Primero, hay dos textos principalmente usados para esto. Primero, los Corintios 9, 21 y Gálatas 6, 2. Si usted ve aquí el contexto de estos pasajes, va a encontrar una particularidad. No tienen nada que ver con la ley de Dios. Tienen que ver primordialmente con nuestra actitud de servicio a los demás. Qué importante que usted mire el contexto de los dos pasajes referidos. Si usted mira el contexto de 1 Corintios 9, 21, va a encontrar que Pablo está hablando de cómo él hace con la gente, se hace sin ley al que no tiene ley, se hace tener ley para los que tienen ley. Bueno, él está buscando cómo interactuar con la gente y sobre todo cómo llegarle a la gente. El servicio a aquellos que necesitan conocer del plan de Dios. Y van a ver ustedes que los dos pasajes que les estoy mencionando tienen que ver lo mismo. Lo mismo tiene que ver con Gálatas. ¿Qué dice Gálatas 6.1? Dice, si alguno comete un error, ustedes que son espirituales, restáurenle, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Si usted sigue leyendo, del versículo 3 va a ver claramente que todo tiene que ver con lo que Cristo hacía. La ley de Cristo es la ley del servicio, es la ley de amar a los demás, de servir a los demás. ¿Qué anduvo haciendo Cristo en esta tierra? Sirviendo, haciendo milagros, haciendo bien a todo aquel que se acercaba. Nadie que se acercara a Jesús para pedirle algo, un beneficio, se iba sin él. La Biblia es clara cuando dice que habían pueblos donde él entraba y no quedaba ni siquiera un enfermo. Todos eran sanados. ¿Qué andaba haciendo el Señor? El bien. Y aquí aplicamos también, mis hermanos queridos, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro de Mateo 7:12? Todo lo que usted quiera que hagan con usted, hágalo usted con los demás. Haz el servicio. Si usted quiere hacer el bien y quiere que a usted le hagan el bien, pues haga también ese bien. Regularmente siempre queremos que nos hagan bien, pero no hacemos nada. Nos gusta todo, venga, pero vaya nada. La ley de Cristo es hacer el bien, sin mirar a quién. Es andar como Él anduvo. Sencillo, andar como Él anduvo. Lo dice 1 Juan 2:6. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y si lee usted Juan 13:15, el texto allí dice, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esa es la ley de Cristo. No es otra ley, no es la sustitución de los 10 mandamientos en absoluto. Los 10 mandamientos siguen igual de vigentes y podríamos ampliar mucho este tema, mis hermanos, en cuanto a que cómo es posible
que nosotros podamos vivir sin un derrotero, o sea, la topa tolondra, sin ley, sin nada. Por supuesto que esto también es una distracción. Ningún cristiano evangélico acepta que se tengan imágenes, que se tome el nombre de Dios en vano, que se robe, que se mate, que se cometan adulterio, la codicia. Bueno, ellos saben todo esto es pecado y esto no lo practica el cristiano. El problema, y volvemos siempre a la misma idea, el problema es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El santo sábado. Para negar su vigencia, toda la ley se echa en un solo saco y entonces está abolida. Pero eso es mentira. Porque si estuviera abolida, si no tuviésemos responsabilidad con ella, entonces no sería malo ninguno de los actos a los que me he referido. Podríamos tener imágenes, fornicar, robar, hacer cualquier cosa deshonesta y no sería pecado. Pero eso es totalmente real, que para ningún cristiano esas cosas son lícitas. Pero para sacar el sábado, entonces sacan todo, pero entre comillas. Pasemos ahora a otro asunto también muy interesante. Y tiene que ver con Daniel 8:14. Daniel 8:14 es la profecía de tiempo más larga de la palabra de Dios. Hoy hay muchos que, tratando de minimizar el aparecer de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como un movimiento profético, dicen que no, que la Iglesia se inventó esto, que la Iglesia le hace maromas a las profecías para acomodarlas y decir que nacieron de ahí, de una profecía. Aquí yo debo de ponerles a ustedes las siguientes consideraciones. Primero, no hay ninguna iglesia que le pueda explicar a usted esa profecía de Daniel 8:14. 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Tardes y mañanas, o sea, un día completico, no mediodía, no 1150 años, no, 2300. Tomamos como base no solo la interpretación de día por año, sino tarde y mañana el primer día, tarde y mañana el segundo día, y así sucesivamente. Entonces, hoy hay detractores, y básicamente los detractores más empedernidos contra la Iglesia y tratando de ridiculizar la Iglesia son los exadventistas, los que fueron adventistas alguna vez. Pero aquí les doy un datico. Ellos que tratan de ridiculizar la Iglesia en cuanto a esto y en cuanto a estas fechas y el nacimiento profético de la misma, no tienen una explicación aceptable, no le pueden decir a usted entonces qué pasó con ese tiempo de Daniel 8:14. Hermanos, eso no está ahí para llenar un espacio por azar o porque le pareció al profeta pues dar un número ahí así como a ver qué salía. No, él está ahí porque tiene un propósito, apuntaba a un evento extraordinario en el plan de salvación. Podríamos aquí hablar una hora o más de lo que pasaba en el santuario, la hermosa obra del santuario terrenal, que no era otra cosa que copia del que está en el cielo. Pero debo decirles así brevemente, el cumplimiento de Daniel 8:14 es un cumplimiento extraordinario en el plan de salvación. Si nosotros comprendemos esto cabalmente, comprendemos el plan de salvación y podemos tener seguridad del perdón ofrecido. Como no había seguridad para los israelitas cuando llegaba el día de expiación y no habían confesado sus pecados, no habrá seguridad para ningún creyente que al final de los tiempos no haya entrado sus pecados al santuario celestial, donde Cristo ofrece expiación por ellos. Hermanos, fíjense en una cosa. Para los evangélicos
La expiación, el sacrificio de Cristo, su obra redentora, llegó a la cruz y ahí terminó. Error craso. Ahí no terminó. Ahí fue el gran momento, pero ahí es el comienzo de una etapa especial en ese plan de salvación. Cristo no terminó en la cruz. Cristo sigue intercediendo ante el Padre por usted y por mí. Así que el sacrificio en la cruz asegura mi salvación. Su resurrección sella esa salvación. Pero su expiación finalmente, cuando Él abandone el lugar santísimo del santuario celestial y haga expiación por los pecados de todos los seres humanos, mi hermano querido, esa es la terminación de la obra. Hay muchas cosas que podríamos hablar. Yo les ruego a ustedes que por favor nos dejen sus inquietudes, nos hagan sus comentarios. Bueno, posiblemente hayan preguntas, inquietudes, observaciones. Si usted tiene otra explicación mejor que la Iglesia Adventista da para Daniel 8:14, pues me gustaría escucharla. Pero no hay. Ninguna iglesia tiene una explicación adecuada, creíble para Daniel 8:14. Así que les dejo ahí esa inquietud. Nacimos de una profecía bíblica. No somos parte de una iglesia que nació por allá de alguien que quiso inventarla. No, es un movimiento profético. Voy a darles otro puntico así cortico, una idea corta para que ustedes vean cómo a veces se acomodan las cosas y las doctrinas de una manera así muy, muy ligera. A usted le dicen frecuentemente que la ley de Dios ya no hay que guardarla porque los mandamientos son 2. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya no hay que guardar los 10 mandamientos porque son amar a Dios y amar al prójimo. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo es? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver que no hay ninguna diferencia. Pero voy a leer el texto porque es bueno que veamos la letra que dice la palabra de Dios. Esto está en Mateo 22, versículos 36 al 40. Yo leo este texto que dice así. Maestro, es la pregunta que le hacen al Señor. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice el Señor Jesús, le responde. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es la diferencia entre esta afirmación de Jesucristo y los 10 mandamientos? Ninguna. Es a veces una distracción así como medio extraña, porque que debes amar a Dios y amar al prójimo y que esos los mandamientos, que no hay que cumplir ningún mandamiento. Mire, mi hermano, sencillo. El que ama a Dios, ¿qué hace? Observa los primeros 4 mandamientos. ¿Cuáles son? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No te harás, ni te inclinarás a ella. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano y observarás el día de reposo, el santo sábado, por encima de cualquier impedimento. Eso es una cuestión de identidad. Eso no es que si te queda fácil, que si el patrón te dice que sí, no. Para el verdadero cristiano que ama a Dios y guarda sus mandamientos, como dice aquí el Señor Jesús, está por encima de la obediencia. El Señor no nos ha llamado para fracasar, para morirnos de hambre y para que la familia pase hambre, no. Es simplemente fe. Es fe lo que dice Pablo en Romanos 3. ¿Anulamos la ley por la fe? ¿La fe anula la ley? De ninguna manera, confirma la ley. Entonces, si tú amas a Dios, guarda los primeros mandamientos, que abarcan un montón de cosas en cuanto a la reverencia, al respeto a Dios. Y el poner esas cosas por obra.
Y si tú amas al prójimo, ¿qué haces? Guardas los otros 6. ¿Cuál es el quinto? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a los que están cerca tuyo. ¿Cuál es el sexto? No matarás. ¿Cuál es el séptimo? No cometerás adulterio. ¿Cuál es el octavo? No hurtarás. El noveno, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Si tú amas a tu prójimo, haces eso. Pones eso por obra. La fornicación no es una de las peores cosas que los seres humanos podamos cometer. No acaba con hogares, no destruye matrimonios, no destruye familias. Claro que sí. Entonces, si tú amas al prójimo, vas a cuidarte de ser fiel al Señor en esas cosas. Son mandatos de Dios que cercan mi vida, que ponen una muralla contra cosas que traen solo desgracia para mí. No hay cosa más desgraciada en la vida que quebrantar esos mandamientos y traer para muchos tristeza y desazón. Así que es una bendición. La ley de Dios es una bendición. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, que esos mandamientos no son pesados, más bien son una delicia. Nos gozamos de poder poner esos mandamientos como normas que el Señor ha dado para nuestro bien. Sencillo. El que ama a Dios, ¿qué hace? Guarda sus mandamientos. Y el que ama al prójimo, igual. No tiene eso discusión. Aquí no hay ningún cambio. No hay absolutamente nada de eso. Yo le referí ahora en mi intervención 2 textos que vale la pena que se los recuerde acá. Primera de Juan 2:6. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y Evangelio de Juan, capítulo 13, y Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Si tú haces eso, mis hermanos queridos, ¿a quién estás agradando? Al Señor. Esa es, en todo lo que hemos hablado, esa es el cumplimiento de lo que dice el apóstol Santiago. La fe sin obras es muerta. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude, que podamos seguir dialogando de estos temas y que podamos intercambiar ideas. Por favor, déjenos su comentario. Si le parece que lo que hemos tratado aquí ahora es importante, compártelo con alguien que lo puede necesitar. Paz de Cristo para usted.